¿Qué tal están, estimados hermanos? Que el Señor los bendiga grandemente. Para mí es un gran gozo en el Señor volverlos a saludar en este espacio en que nuestros hermanos han apartado para poder contribuir a la mutua edificación espiritual. Gracias también a ustedes por estar pendientes de este momento en el cual el Señor nos ha ayudado y sin duda alguna hemos podido caminar juntos por el camino de las Sagradas Escrituras. Gracias por sus oraciones, por supuesto, estimados hermanos, y un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, con la ayuda del Señor en esta oportunidad, platicarles sobre un asunto sumamente importante, como lo son todos los contenidos en la palabra del Señor. Hace algunos años, las portadas de los diarios se llenaban de mucha información en relación a que la Organización de las Naciones Unidas estaba procurando crear las bases para un nuevo orden mundial, es decir, la unidad global. También escuchamos que el Vaticano tenía un programa o tiene un programa cuyo propósito es la unificación de todas las religiones que existen en el mundo. Todos estos eventos, según la Biblia, están preparando un escenario, y ese escenario desembocará en el llamado nuevo orden mundial. El ser humano sabe que ha entrado en una crisis y que está caminando hacia la autodestrucción. Ellos desean cambiar las estructuras sociales que actualmente predominan y saben que la mayoría de sistemas que el hombre mismo ha creado para procurar su propio bienestar ha colapsado, ha destruido. Se han probado tantos sistemas, tantas teorías desde muchos siglos atrás, y el hombre mismo se ha dado cuenta que ellas han terminado en el fracaso. Por lo tanto, cuando hablamos de las condiciones para la unificación global o también para un nuevo orden, debemos entender que esto está creando una plataforma para que en el futuro aparezca un líder. Este hombre será un personaje realmente siniestro llamado el Anticristo. Él aparecerá al principio con un perfil bajo, sencillo o una aparente humildad. Así como avance en su programa, él estará creando las condiciones económicas, políticas, religiosas para tener el ambiente propicio para el establecimiento de su gobierno. Este gobierno futuro, el cual sucederá mucho más adelante del arrebatamiento de la iglesia, tratará la manera de crear un ambiente de falsa paz y bienestar, hasta que finalmente, podríamos decir, será destruido con la venida de nuestro Señor en gloria. Les platico sobre este tema porque específicamente hacia allí va dirigida nuestra reflexión. Ahora, estimados hermanos, cuando hablamos de intentos para crear un gobierno mundial, el hombre siempre ha querido experimentar en este sentido. Como les decía, así como se han visto crear sistemas, también se han visto colapsar, porque el hombre ha ido intentando cada cierto tiempo ir probando, ir desarrollando nuevos métodos, sistemas para una mejor convivencia y bienestar de todos los seres humanos. En la palabra del Señor en Génesis, que vamos a leer en este momento, su capítulo 11, dice de esta manera: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y gozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es bendita la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos,
En ese punto algo llama mucho la atención. La Biblia nos está mostrando el primer intento del ser humano a nivel global para unificarse e independizarse de Dios, por supuesto, yendo en contra de su voluntad. Dios frustró ese primer intento a través de la confusión del lenguaje, según el versículo 9. Este primer intento de nuevo orden mundial estaba caracterizado por tres elementos importantes. El primer elemento, unidad, pero una unidad basada en la independencia de Dios. El hecho de que el hombre quiera ser libre a su propia manera no es nada nuevo. Lo tiene ya arraigado, establecido, enquistado en su corazón. Busca su propia manera de ser libre, cuando la misma palabra del Señor nos dice que el que practica pecado, esclavo del pecado es. Otro elemento también que podemos identificar acá es una cultura. Cuando hablamos de cultura, pues obviamente no podemos dejar de hablar de identidad, de un estilo de vida, de algo que caracteriza a los habitantes de determinada región. Una cultura, pero una cultura sin Dios. El hombre autogobernándose, el hombre dictando las reglas de juego, las reglas de vida. Cuando vemos, estimados hermanos, el fracaso de todos los gobiernos que existen, los pasados, los presentes o los futuros también, nos damos cuenta de una ironía terrible del ser humano. El ser humano no puede gobernarse a sí mismo porque es esclavo del pecado, pero irónicamente él busca gobernar a los demás. Esto es terrible, sinceramente. Otro elemento también que debemos mencionar en este primer intento de gobierno mundial es una religión. Sí, es una religión, pero sin tomar en cuenta la revelación divina. Es decir, cualquier intento de unidad global a través del esfuerzo humano, sin duda alguna, como hemos repetido, muchas veces está condenada al fracaso. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Salmos, dice aquí, Salmo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Vemos esto? Una unidad basada, por supuesto, en el puro esfuerzo humano, lejos de Dios, arreglados a su propio camino, a su propio criterio, buscando su propio destino. Así que la Torre de Babel, en la Torre de Babel encontramos un asunto muy importante. La primera vez que aparece la palabra reino en la Biblia es en relación a Babel. Por ejemplo, Génesis capítulo 10, versículos 8 al 10. El fundador de esta ciudad antigua fue Nimrod, un hombre cuyo nombre básicamente se relaciona con rebelión. A través de las escrituras, Babel es la palabra hebrea para Babilonia, se convierte en un símbolo de rebelión contra Dios. Por otro lado, la primera vez que la palabra reino aparece en el Nuevo Testamento es en referencia al reino de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista declaró, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3 y versículo 2. Estimados hermanos, de principio a fin en la Biblia podemos ver un contraste entre dos reinos, es decir, contrapuestos, hasta la culminación del conflicto en los últimos tiempos. En Apocalipsis, por ejemplo, el reino de Babilonia es identificado como un gran sistema al final de los tiempos. Este sistema propiciará
la adoración a la bestia, es decir, el anticristo, y estará en contra o en guerra con el pueblo de Dios. Para entender claramente estos eventos futuros y la lucha final, debemos volver atrás al nacimiento precisamente de Babel. Hasta donde se sabe, los eruditos creen que la construcción de la Torre de Babel pudo haber ocurrido aproximadamente unos 100 años después del diluvio, o aproximadamente en el año 2200 antes de Cristo. En el Génesis capítulo 11 y versículos 5, muy bien leemos que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Esto no significa que Dios no tuviera conocimiento del propósito de estos hombres. Más bien, esta expresión es la antigua forma hebrea de decir que Dios estaba listo para actuar. Nuestro Dios todo lo sabe, todo lo conoce, por supuesto. Esta misma frase es la que se usa cuando se refiere a Dios a punto de actuar con el tema de Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 18. Dios esperó el momento propicio, el momento adecuado. Entonces Él actúa de esta manera. La palabra Babilonia y Babel, es decir, confusión, esta palabra se deriva por estos acontecimientos. Realmente en Apocalipsis, Babilonia es el símbolo de confusión espiritual. Sabemos nosotros en realidad que Dios no es el Dios de confusión, no es autor de la confusión, pero también debemos entender que hay muchos ejemplos en las Escrituras en donde Dios ha confundido a aquellos que pelean, que luchan contra Él. Así que ese fue el factor decisivo por el cual Dios actuó en ese entonces en relación a aquellos hombres que estaban erigiendo esa torre cuyo propósito es que la cúspide llegara hasta el cielo. Un aspecto que también consideramos que simboliza esta construcción es que era un monumento a los logros humanos. El hombre siempre ha ido en busca de la fama, del poder, ha ido en busca de la gloria personal, y esto no es nada nuevo en realidad. De hecho, estamos completamente seguros por la palabra del Señor que es el enemigo el que mueve y el que hace germinar estos sentimientos en el corazón del hombre, porque él mismo es el autor intelectual de todos esos pecados. Si no recordemos precisamente cuando Satanás se lo pidió al Señor allá en el desierto. Ahora bien, en ese sentido debemos entender que toda la técnica disponible para ese tiempo, toda la tecnología, todos los métodos fueron puestos al servicio de ese monumento. Ellos querían desviar la atención, no ponerla en Dios, sino enfocarla en ellos mismos, llevarse ese crédito, ese honor, esa gloria. Pero Dios no los había instruido para que ellos hicieran ese proyecto, es decir, ellos estaban completamente fuera de la voluntad de Dios. Otro aspecto importante es que este fue un monumento a la incredulidad a Dios y a su palabra. Estimados hermanos, la palabra de Dios es la sana instrucción, es el manual que nos sirve a nosotros para no solamente tener conocimiento de la voluntad de Dios, sino al mismo tiempo la obediencia a lo que Él desea, a lo que Él se agrada, a lo que Él busca para el bienestar nuestro en cuanto a nuestra vida espiritual y física se refiere. Pero en realidad, cuando los hombres entraron a ese diseño, ellos estaban desobedeciendo las instrucciones de Dios. El diluvio había pasado. Dios había dicho, por ejemplo, lo encontramos en Génesis 9:15, y no habrá más diluvio para destruir toda carne. Él había dado ya
el sello de su arco iris como una grande señal también. Pero los arquitectos de Babel pasaron por alto lo que Dios había dicho y entonces entraron a esa planificación. Uno de los propósitos para la construcción era que fuesen tan altas por si un día podía ocurrir algún diluvio, a pesar de que Dios lo había dicho así. Él había sido claro y él mismo había dicho que no iba a ocurrir otro diluvio. Ellos se prepararon por el caso de las eventualidades. En vez de confiar en Dios, en vez de seguir sus instrucciones, porque Dios les había dicho que Él iba a proveer, Él los iba a preservar, ellos pusieron su confianza en una torre, en Nimrod, en las murallas de la ciudad, es decir, en su esfuerzo personal. Así es el hombre hoy día. Ahora que estamos viviendo estos tiempos también me mueve a la reflexión. Con motivo de todos estos meses que hemos vivido en relación a esta pandemia, a estas enfermedades, todas las personas han sido diligentes, o por lo menos la mayoría, de buscar todos los métodos posibles para poderse cuidar, de tomar todas las medidas de precaución necesarias, de tal manera que ellos puedan evitar un contagio, pero realmente no se han preparado en lo que Dios quiere en realidad, preparado para el futuro, para cuando un día tengan que partir de este mundo y llegue el momento de presentarse ante Dios para ellos llevar la mejor provisión que hoy podemos tener, que es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, para continuar con el tema que nos ocupa, también podemos decir que era un monumento al cielo en la tierra, una y otra vez buscando o queriendo llegar al cielo, crear condiciones en la tierra de paz y de bienestar, las condiciones necesarias para convivir de una mejor manera. Para la época de Nabucodonosor, la gran ciudad de Babilonia había crecido tanto, un crecimiento tan grande que se había convertido en una falsificación descarada de la Nueva Jerusalén. Tenía grandes murallas, un diseño realmente sorprendente, jardines colgantes en el centro para imitar la gloria que Dios o la gloria que Edén tuvo en su oportunidad. Tanto así que hemos visto en los libros de la historia natural de que este fue considerado o esta ciudad fue considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era deslumbrante en realidad, era impactante sin duda alguna ver esta construcción, el río que fluía a través de su centro. Así que Babel y luego Babilonia fue el débil intento de la humanidad de duplicar el cielo, de gozar los parabienes de una vida mejor, sin abandonar, por supuesto, sus pecados. Este es un contraste a lo que nos dice Hebreos en relación a los hombres de fe, cuando dice que ellos esperaban la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, para continuar con esta meditación debemos pensar. La palabra del Señor nos habla de una última torre de Babel. Apocalipsis habla de una nueva Babilonia, con una triple unidad o una triple unión, vamos a decirlo así, que se consolidará para formar el último baluarte de la religión hecha por el hombre. El apóstol Juan, él nos describe, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, algo muy sorprendente. Él nos dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto lo encontramos en Apocalipsis 16.
Ahora, estos poderes en realidad representan, son una forma de expresar a las grandes religiones mundiales al servicio de la Trinidad satánica, juntando a todos a todas las naciones para una causa común, para pelear en contra del ungido. Las religiones se unirán en asuntos claves, pero no basadas en aquellas verdades que el Señor dejó, es decir, no basadas en la palabra de Dios. Para aquellos que piensan que esto nunca puede ocurrir, la verdad que recordemos lo que el Señor dijo a sus discípulos, y lo encontramos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 2. El Señor dijo: y aún viene la hora, cuando el que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Qué interesante, de verdad, esas palabras del Señor. La religión del mundo hoy se están uniendo. Cada día escuchamos a grupos reclamando que las doctrinas escritas en la Biblia ya no son tan importantes, dicen ellos, mientras que podamos nosotros coincidir en algunos asuntos. Observemos cómo las principales religiones se han tomado de la mano en los últimos tiempos, según ellos, entre comillas, para luchar por el bien común. Ellos se han unido agendas. Las religiones del mundo están uniendo agendas alrededor de temas sociales tan urgentes para ellos como el aborto, el crimen, los problemas del medio ambiente. Es decir, no dudamos que estos temas deben ser tratados, pero no a costa de las enseñanzas bíblicas. Ellos han querido separar las verdades de la palabra de Dios y dividirlas en dos grandes grupos: verdades fundamentales y verdades no fundamentales. Pero esto no nos dice la palabra del Señor. La misma palabra del Señor es la que nos atestigua, es la que nos repite constantemente, y Pablo hace valer esta grande verdad cuando él escribe a Timoteo en su oportunidad. Y él le dice así, en esta oportunidad vamos a leer la segunda carta a Timoteo, y vamos a ver el capítulo 3 y versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que prestemos atención a lo que el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra. Ese es el punto por el cual quiero, con la ayuda del Señor, llevarlos en este mensaje y en el mensaje posterior. El propósito que se esconde allí en el fondo de estos intentos de las religiones que hoy existen alrededor del mundo y que se están uniendo con una agenda común, diciéndole a todos que no importa las demás verdades, en tanto que puedan coincidir en algunos asuntos muy emergentes para la vida en sociedad. ¿Cuál es el panorama hoy en día? Bueno, la Babilonia político-religiosa es la expresión de un cristianismo amalgamado, ecuménico, una mezcla en realidad espantosa entre lo divino y lo humano, que falsifica y desfigura la palabra de Cristo. Es el cristianismo que mezcla la gracia y las obras, la palabra de Dios y las tradiciones humanas, que intenta llegar a Dios pero a través de los méritos del hombre. Hay una realmente mente diabólica detrás de todo este sistema. Hay una mentalidad maquiavélica detrás de todo esto que vemos hoy y que gobierna el mundo en materia político-religiosa. Cuando vamos a Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 18, vemos que este sistema llega o llegará a su culminación en cuanto a su maldad. En los versículos 12 y 13 de este mismo capítulo,
cuando se numera el tipo de mercaderías que comercia con los mercaderes de la tierra, se menciona el oro, la plata, las piedras preciosas, y al final dice que este sistema comercia con almas de hombres. Babilonia comercia con esclavos. Hay una Biblia, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, que dice mercancía humana. Estimados hermanos, Babilonia es un sistema, es una religión también corrupta, que hoy en día tenemos que identificar sus tentáculos que ya aparecen en muchas manifestaciones de la misma sociedad. Es la religión que admite homosexuales y lesbianas en su seno, pero sin llamarlos al arrepentimiento. Es el que se basa en la tolerancia, en que todos tienen libertad y todos pueden ser aceptados sin renunciar a sus hábitos o a su estilo de vida. Es la iglesia apóstata que acepta en su seno también las formas más groseras o grotescas de superstición y la brujería, mezclándola con las cosas espirituales. Es la madre de las rameras, como dice la palabra del Señor. Es la que no le importa hacer transacción con los reyes del mundo. El que se mezcla también con la política misma de este mundo, la que aparece en acuerdos con los gobernantes de este sistema que estamos viviendo. Esto es lo contrario a lo que el Señor dijo en una oportunidad. Amados, no podemos olvidar lo que el Señor dijo en una oportunidad: mi reino no es de este mundo. Pero Babilonia, la de Apocalipsis capítulo 17 y 18, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¡Qué contraste de verdad! Vemos que ella vive en deleites y llega a ser guarida de demonios y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora bien, hay algo interesante que quiero mencionar como reflexión en esta primera entrega de este tema, ecumenismo, camino hacia un nuevo orden mundial. Al final haremos unas preguntas, las cuales serán contestadas en la segunda entrega. Algunos han llegado a pensar de manera equivocada que esta Babilonia, que con el tiempo alcanzó grande esplendor, cuyos acontecimientos y cuyo alcance y florecimiento cultural nos muestra la palabra del Señor, por ejemplo, el libro de Daniel, que nos habla acerca de Babilonia, la grande, la esplendorosa, la que Nabucodonosor llevó a su máximo esplendor. Algunos consideran que esta ciudad será reconstruida en el tiempo futuro, pero la palabra del Señor no lo muestra así. La palabra del Señor no se equivoca. Por ejemplo, el profeta Isaías anticipó que esta ciudad nunca más volvería a ser reconstruida. Lo encontramos en el capítulo 13 de ese mismo libro. Ahora bien, la Babilonia a la cual se refiere el libro de Apocalipsis, esta Babilonia será más que un punto geográfico, será un sistema que girará alrededor del anticristo, cuya presencia y cuya persona será impulsada por este sistema para su adoración. Ahora, estimados hermanos, cuando hablamos acerca de que Babel en realidad es el monumento a la religión falsa o a las falsas religiones, por lo menos hay 6 maneras en que la Torre de Babel constituye un modelo para todas las religiones en el tiempo actual. Vamos a ver algunas de ellas. Primero, es un monumento a la salvación por las obras. Prestemos mucha atención allí. La salvación nunca ha sido posible a través de las obras. Nunca en la historia humana la salvación se ha alcanzado de esa forma. Los constructores de Babel en realidad
Nos preguntamos, ¿tenían ellos conocimiento de Dios? Por supuesto. Como hemos dicho, se calcula que existe un intervalo aproximado de 100 años entre la finalización de los acontecimientos del diluvio y la construcción de esta torre. Así que ellos sabían que sus bisabuelos habían pasado por esta experiencia hacía un poco más quizás de un siglo. Tenían conocimiento de esas cosas, pero en realidad su plan básico era erigir una torre que llegara hasta el cielo, y trabajaban con el pretexto de estar más cerca de Dios, pero a su propia manera. En sí, lo que sí nosotros no podemos ignorar, que es el enemigo, el autor intelectual, el que impulsó a esta generación para crear en su mente el propósito y llevarlo a un diseño también. Fue una forma sutil en que el enemigo le vendió a las personas de ese tiempo la idea que podían llegar al cielo por sus propios medios, mientras la palabra del Señor nos muestra totalmente lo contrario. Así que en realidad estos primeros constructores, estos primeros pensadores de una religión, ellos en su mente llegaron a dibujar la idea de que el hombre se puede salvar a sí mismo trabajando desde la tierra. Pero en realidad esto no es posible. La iniciativa de nuestra salvación siempre viene de parte de Dios. Él lo había anticipado. Cuando Adán y Eva fracasaron en el huerto del Edén, allí mismo Dios no solamente cubrió al hombre con la justicia divina, sino también en Génesis 3:15, el conocido como el protoevangelio. Ahí Dios le prometió al hombre que iba a venir una simiente, es decir, le anticipó de alguna manera general el tema de la redención. Ahora bien, ¿qué dice la palabra del Señor? Juan capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, es decir, el que deposite su fe en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Éfeso, también les dice en el capítulo 2 de esa carta, versículos 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que el primer aspecto de esa construcción era que ellos querían obtener la salvación por medio de las obras. Hay un segundo aspecto también que nos muestra esta construcción: un monumento al orgullo humano. El objetivo principal de un verdadero creyente debe ser glorificar el nombre de Dios. Hermanos, en toda la relación que Dios nos muestra, Antiguo Testamentaria y Nuevo Testamentaria también, podemos ver que Dios levantó a hombres y a mujeres, pero el propósito era que ellos llevaran a cabo determinadas tareas con el objetivo principal que la gloria fuera para Dios, no para el hombre en sí. Es más, debemos entender que el mismo Señor Jesucristo dijo a los discípulos cuando estaba llegando a ese punto importante de su vida, les dijo: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por contraste, el propósito que los hombres allá manifestaron en esa torre, ellos dijeron: hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto es interesante, la verdad. Por eso mismo debemos entender, la Biblia nos dice que la soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu a la caída. Proverbios capítulo 16. El orgullo y el amor propio
fue que el diablo y los constructores de la Torre de Babel cayeron en ese grave error de dejar por un lado a Dios y creer en sí mismos, en su propia capacidad. Hoy en día es sorprendente que existen tantos pensadores que, que bombardean a las personas y les quieren recordar que ellos valen mucho. Trabajan en la autoestima del ser humano. Les dicen que ellos son capaces de hacer muchas cosas, que todo lo pueden, que pueden alcanzar el triunfo, que el éxito está en la propia mente, pero se olvidan de Dios. Dejan de, por un lado, en un segundo, tercero, cuarto plano, al Señor, y como aquellos antiguos de la Torre de Babel se quieren arreglar por ellos mismos. Hay otro asunto importante. Este era un monumento a la desobediencia y un desafío a la voluntad de Dios. No nos olvidemos, hermanos, que inmediatamente después del diluvio, Génesis capítulo 9, dice la palabra: Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, Él ordenó al hombre que comenzara a expandirse sobre la tierra, porque era su propósito, el propósito divino. Se le ordenó claramente que se dispersaran por el mundo y repoblaran la tierra, de modo que esa confederación que los hombres armaron en Babel fue fundada en rebelión al mandato específico de Dios. Mientras Él les pedía que se esparcieran, ellos se unieron, la unidad del pueblo, como se conoce el día de hoy. La gente creía que su fuerza dependía en cuanto estuvieran unidos y podían resistir a cualquier evento que vendría en el futuro, inclusive al plan de Dios. El Dios mismo que le pidió que se esparcieran, para ellos era como una debilidad de su poder humano. Así que decidieron unirse con ese propósito de hacerse un nombre y planificar también la supremacía en aquel entonces. Debemos tener presente que el enemigo ha sido desde el principio de los tiempos el autor intelectual de todo sistema que en primer lugar imita las cosas de Dios y en segundo lugar se opone a Dios. Él fue el mismo que acudió allá en el huerto de Edén, cuando Dios colocó a la primera pareja allí, pareja que vivía en bienestar y que infundió en sus corazones, y colocó también en su mente la idea cuando Él les dijo: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3 y versículo 5. La Biblia profetiza claramente que el anticristo será la forma visible del enemigo y él encabezará el nuevo orden mundial. Pero la Biblia profetiza también que no surgirá. Pablo les dice a los hermanos tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2, que este no surgirá antes que se manifieste la apostasía. Es decir, el desviarse de Dios, el negar la fe, el negar la revelación que el Señor nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras. Esta apostasía culminará en un ecumenismo global, es decir, la unión de todas las religiones. Ya en el año 1986, se reunieron en la ciudad italiana de Asís 60 líderes de las 12 principales religiones del mundo. Y ellos declararon de manera unánime lo siguiente: todas nuestras oraciones están creando una energía espiritual que traerá próximamente un clima de paz y de orden mundial. Así que la unión apóstata de todas estas religiones fue anticipada hace aproximadamente 2000 años por el apóstol Juan, y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 17. Ahora, para llegar a una conclusión y dejar una plataforma interesante para la próxima entrega, conviene que nos hagamos algunas interrogantes. Por ejemplo,
¿En qué medida el movimiento ecuménico es el precursor del escenario de los tiempos finales? ¿Qué tan lejos ha llegado ese movimiento ecuménico hasta el día de hoy? ¿Qué sucede hoy en el mundo y en el cristianismo o el aparente cristianismo? ¿Qué significado tienen los acontecimientos actuales para los verdaderos creyentes? Y por último, nosotros los creyentes, los que hemos depositado nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, estamos ya en la capacidad de diferenciar los principios bíblicos de la unidad que el Señor nos ha dejado, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, de todas las manifestaciones ecuménicas que el día de hoy vemos y de las que están por venir. Bueno, estimados hermanos, esta respuesta las vamos a tener en la próxima entrega. Por el momento, vamos a dejar hasta este punto nuestra reflexión. Mientras tanto, mi deseo es que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Hasta entonces.